Si los países y las organizaciones pudieran simplemente seguir las leyes, eso sería bueno. La OTAN es una organización criminal desde el bombardeo de Yugoslavia, donde no tenía nada que hacer según su propia carta. Ha estado violando su propia carta. En segundo lugar, ¿por qué hemos aceptado que la autodefensa significa disuasión ofensiva? Lo principal que necesitamos cambiar es la idea de que disuadimos a alguien y lo hacemos de manera ofensiva. Eso significa lo más lejos posible de nosotros mismos. Si te digo que mi defensa aquí podrá destrozar Japón donde te sientas, ya he dicho que te considero un enemigo. Lo que estoy diciendo es que todo el concepto que hoy llamamos defensa y política de seguridad está equivocado porque es ofensivo por definición. No puede sino llevar a carreras armamentísticas y guerras. Todo en lo que se basa la OTAN es una tontería intelectual. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el Dr. Jan Oberg, un investigador de paz danés y sueco. El Dr. Oberg tiene un doctorado en Sociología de la Universidad de Lund y un doctorado honorario de la Universidad Soka en Tokio. Ha ocupado puestos de enseñanza en Japón, España, Austria, Burundi y Suiza. Es cofundador y director de la Fundación Transnacional para la Paz y la Investigación del Futuro. También es un crítico abierto de la mentalidad bélica actual en Europa y Estados Unidos. Así que hoy queremos discutir la visión general de la guerra, la paz y tal vez también la neutralidad. Dr. Oberg Jan, bienvenido. Dr. Oberg, Jan, welcome. Gracias, muchas gracias. Soy culpable de mucho, como escuchas. Let's start with yourself. Bueno, comencemos contigo, porque has estado investigando conflictos durante más de 40 años, creo, si lo vi correctamente. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu trabajo y a qué te ha llevado a lo largo de los años? Sabes, en términos de ideas sobre cómo funcionan realmente los conflictos y las guerras. ¿Cuál es el marco que estás utilizando para entender lo que está sucediendo? Framework that you're using to understand what's going on. Bueno, permíteme decir rápidamente que todos estamos inspirados y nos apoyamos en los hombros de alguien más. Tuve un director en mi escuela secundaria que era el principal pacifista de Dinamarca. Fue uno de los líderes en llevar a 7,000 judíos a salvo a Suecia durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual era algo peligroso de hacer. Luego estudié sociología, llegué a Suecia y allí tuve a mi primer mentor, Håkan Wiberg, quien era profesor de sociología y dio un pequeño curso de investigación para la paz. Luego me encontré con Johan Galtung, quien lamentablemente falleció a principios de este año, a la edad de 93 años. Fui amigo suyo durante más de 50 años. He estado en muy buenas manos en lo que respecta a la academia. Creo firmemente en la idea de que la investigación para la paz, al igual que la medicina, tiene como objetivo reducir los malos. En este caso se trata de reducir todo tipo de violencia, lo que Johan llamaría la paz negativa, eliminar la guerra y cosas por el estilo, pero también la violencia de género, la violencia contra la naturaleza y todo eso. Luego, los recursos liberados de eso se destinan a la paz positiva. ¿Qué tipo de potenciales tienen las sociedades cuando dejan atrás la violencia? Hoy en día desperdiciamos sumas increíbles en violencia, particularmente en el mundo occidental y especialmente en el sistema Estados Unidos-OTAN. Así que estoy comprometido con, por así decirlo, la no violencia, y creo que la mayor maldición que tiene el mundo occidental en este momento es que se ha desarrollado porque no tiene enemigos. Crea enemigos. Hace enemigos a otros como China y Rusia, etc., por su propio comportamiento. Pero soy un firme creyente en aprender la paz. La paz se puede aprender. La paz se puede aprender en el sentido de que podríamos enseñarnos unos a otros cómo manejar los conflictos. Los conflictos están bien. Siempre habrá conflictos en un sistema vivo y dinámico, ya sea un matrimonio, una escuela, un partido político o una democracia. Lo que debemos eliminar para sobrevivir como humanidad
y gastar mejor nuestros recursos es deshacernos de la violencia, reducir la violencia. Entonces, el paralelo que veo es la medicina. Haces diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y lo que la mayoría de los investigadores de la paz y la mayoría de las personas pacíficas y otras de buen corazón no llegan a hacer es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Así que tienes a muchas personas que ahora están llorando por la Tercera Guerra Mundial y que explotará y bla bla bla. No lo sabemos. Y creo en no creer en eso porque las personas en el poder quieren que nos rindamos y nos volvamos derrotistas y tomemos otra copa de vino en lugar de trabajar por alternativas. Siempre hay alternativas, como una vez dijeron. Bien dicho, bien dicho. Hay ideas sobre qué hacer. Ahora, una de las ideas, y hablaste de esto en otra charla, es la de las Naciones Unidas. La idea de una paz impuesta de arriba hacia abajo, en forma de pirámide, como un estado central. Es el sueño de Immanuel Kant, ¿verdad? La paz perpetua bajo un gobierno mundial. Mucha gente ahora dice que ese sueño no solo ha terminado, es una pesadilla, y deberíamos deshacernos de la ONU en enero, en general, porque obviamente no está funcionando. Te he visto en otra charla donde argumentaste que, mira, no es perfecto, pero podemos trabajar con ello. ¿Podrías contarnos tal vez qué piensas sobre cómo podríamos trabajar con esta institución imperfecta de la ONU? Bueno, me pregunto por qué no tenemos discusiones similares sobre la OTAN, que no funciona, etc., y la mayoría de los gobiernos que tampoco funcionan según los deseos de la gente. Estoy totalmente en contra de aquellas personas que dicen que deberíamos simplemente cerrar la ONU, porque si no queda nada más, existe el poder normativo de la ONU y el derecho internacional que está integrado con la ONU. Y eso es una carta. La carta tiene cosas maravillosas, como este documento más gandhiano que los gobiernos han firmado. Dice que la guerra será abolida en el preámbulo. Y en el artículo 1 dice que la paz se establecerá por medios pacíficos. Y tercero, el capítulo 7 dice que cuando todo se ha intentado con medios civiles no violentos, entonces la ONU puede organizar una fuerza militar, digamos, para sacar a un agresor de un país o prevenir un genocidio o lo que sea. Ahora, eso para mí es un documento brillante. Y si no lo tenemos, si desechamos todo, entonces estamos, sabes, no diría en la jungla, porque la jungla es un sistema más hermoso, un sistema orgánico bien organizado. Pero ¿sabes a lo que me refiero? Tendremos un mundo de Estados Unidos en lugar de un mundo de la ONU. Así que puedes remontarte al primer secretario general de las Naciones Unidas, el noruego Trygve Lie, y él dijo lo que probablemente, en mi opinión, es lo más fundamental sobre la ONU. La ONU nunca será más fuerte o mejor de lo que los Estados miembros quieran que sea. Así que a aquellos que quieren tener una discusión sobre la ONU, les digo, tengamos una discusión sobre cómo su país, como miembro de la ONU, todos los días, 24/7, viola la Carta de la ONU. Haz lo que deberías como miembro de la ONU, y la ONU será una organización brillante. Dale un presupuesto 100 veces mayor, porque como sabes, como parte final de responder a tu pregunta, el mundo gasta de 300 a 400 veces más dinero en militarismo y guerra que en la ONU. Ahora he trabajado con la ONU aquí y allá. No he sido empleado, pero he trabajado, por ejemplo, en la ex Yugoslavia. Siempre reciben mandatos confusos. Siempre reciben algunos soldados muy malos de los Estados miembros. Siempre reciben algo así como, ya sabes, podemos cancelar todo si no haces lo que queremos. Y tienen esta estúpida agenda para la paz, que decía que la paz podía imponerse por medios violentos, etc. Trabajé en contra de eso detrás de escena, pero lo consiguieron. Hay muchos problemas con la ONU. Pero por el amor de Dios, antes de que tengas algo mejor, hazlo mejor hasta que tengas algo mejor. No lo desmanteles. Apoyaría eso. Y la gente dice que el derecho internacional está tan desactualizado como la ONU porque no funciona. Pero necesito preguntarte sobre el problema de que no funciona como se pretende. ¿Qué dices sobre eso?
Y en segundo lugar, tienes razón. La Carta de la ONU es un documento maravilloso y prohíbe la guerra, y así sucesivamente, pero lo reintroduce. Lo reintroduce a través del artículo 51, por la puerta trasera, al decir que, ya sabes, los países todavía pueden defenderse violentamente, y peor aún, defenderse colectivamente. ¿Qué es lo que todos los países de la OTAN están predicando desde sus púlpitos ahora mismo, verdad? Solo estamos ayudando a Ucrania a defenderse de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Y cada maldita guerra desde la Segunda Guerra Mundial se ha librado básicamente más o menos con la excusa del artículo 51. ¿Cómo podemos rectificar eso? How can we rectify that one? Esa es una cuestión difícil. Estoy de acuerdo. Y, por supuesto, este es el punto de partida que están utilizando, que es el artículo 51 sobre el derecho a la autodefensa. Incluso escuchas a Israel argumentar sobre eso en el momento en que comete actos en nombre de la autodefensa. Pero, en resumen, ¿quién dijo que deberíamos tener la autodefensa de la manera en que la tenemos ahora? Si lees el tratado de la OTAN, creo que tú y yo podríamos firmarlo mañana o hoy. Es totalmente defensivo. Es una copia de la Carta de la ONU. Dice en el artículo 5 del Tratado de la OTAN que nuestra única obligación adicional es apoyar a un país que es un Estado miembro de la alianza que ha sido atacado. Ahora, eso es algo defensivo. Esa es la primera cosa. Nuevamente, si los países y las organizaciones pudieran simplemente seguir las leyes, eso sería bueno. La OTAN es una organización criminal desde el bombardeo de Yugoslavia, donde no tenía nada que hacer según su propia carta. Ha estado violando su propia carta, y alguien, en algún lugar del sistema internacional, debería investigar a la OTAN por 25 años de haber roto su propia agenda, sus propios estatutos. Eso es algo serio. En segundo lugar, ¿por qué hemos aceptado que la autodefensa significa disuasión ofensiva? La mayoría de los países argumentan hoy que mi defensa consiste en poder matarte a 5.000 kilómetros de distancia con mis misiles. Eso no es defensa. Si quieres disuadir, debe ser defensivo. Si quieres tener defensa, y mientras sea una democracia donde algunas personas quieran portar armas, tenemos que aceptar que hay algunas personas que portan armas, y por lo tanto debes tener una defensa combinada. Pero lo principal que necesitamos cambiar es la idea de que disuadimos a alguien y lo hacemos de manera ofensiva. Eso significa lo más lejos posible de nosotros. Si te digo que mi defensa aquí podrá destrozar Japón donde te sientas, ya he dicho que te considero un enemigo. Si en cambio construyera una muralla china, ya sabes, con tecnología moderna, y no estoy hablando de una muralla física, sino que es un símbolo de defensa defensiva, solo funciona cuando alguien viene a ti e intenta hacerte algo malo. Entonces te daremos un infierno. Así que, la defensa defensiva es una combinación de menor poder destructivo, defensa de corto alcance, densidad y movilidad. Si quieres hablar en términos militares, no me importa eso. Me gustaría ver un mundo solo con defensa no violenta y resolución de conflictos no violenta y todo eso. Pero en una democracia, ya sabes, algunas personas quieren portar armas. Entonces tenemos que acomodar a esas personas hasta que todos entren en razón y decidan que no necesitamos un ejército como Costa Rica o lo que sea. Pero lo que estoy diciendo es que todo el concepto que hoy llamamos defensa y política de seguridad está equivocado porque es, por definición, ofensivo. No puede sino llevar a carreras armamentistas y guerras. Todo en lo que se basa la OTAN es un sinsentido intelectual. No puede hacer la paz con esa teoría de disuasión ofensiva. Y luego añadiendo, ya sabes, que cada país del mundo es nuestro enemigo, porque como dijeron sobre China en este momento en su página de inicio, es un desafío porque son diferentes a nosotros y tienen valores diferentes a los nuestros. Quiero decir, en ese caso hay muchísimos países donde está tu enemigo. Así que esta idea misionera es enfermiza, pero se ajusta a la idea de disuasión ofensiva, y eso crea enemigos.
mientras que la autodefensa, según el artículo 51, podría construirse de manera que fuera solo autodefensa hasta que podamos eliminar completamente el ejército. Finalmente, permítanme citar a Johan Galtung: no empiecen con la seguridad conduciendo a la paz. Empiecen, hagan la paz y asegúrenla mediante una defensa alternativa, civil y militar. Sabes, tenemos una discusión sobre seguridad todo el tiempo. En el mundo occidental de hoy no se puede mencionar la palabra paz. No se puede decir la palabra paz. No se le puede preguntar a un primer ministro, ¿cómo hace eso la paz? Porque la respuesta será, como también fue el argumento de Stoltenberg de la OTAN, que el camino hacia la paz es la guerra. Quiero decir, estamos en una cultura enferma que piensa así, pero hay muchas alternativas, pero se supone que no debemos discutirlas. Hay muchas formas de asegurar y hacer la paz en el mundo que podríamos seguir, pero el complejo militar, industrial, mediático, académico, MIMAC, nos impide hacerlo. También debido a la influencia que tienen en los medios para hacerte creer que la única forma de resolver Ucrania es bombardear, ocupar e incluso arriesgar una guerra nuclear. Very well said, very well said. The thing that doesn't Muy bien dicho, muy bien dicho. Lo que no puedo explicarme es cómo es que dentro de ese marco que acabas de describirnos, que muchas personas en el occidente colectivo, si queremos usar ese término, ciertamente en Europa y América del Norte, especialmente en las universidades donde enseñan relaciones internacionales y estudios de seguridad, lo que no me entra en la cabeza, o lo que no entiendo, es por qué en este entorno se entiende bien, y es un principio básico, que el dilema de seguridad es real. El dilema de seguridad es persepoich, Borgal Westa. Defensa ofensiva como amenaza. My offensive defense is your threat, and that threat perception will lead you to one up. Y esa percepción de amenaza te llevará a superar al otro, y terminas en una carrera armamentista y en gran peligro de una gran guerra. Correcto. Y esto lo entienden las mismas personas que lo investigan. Pero necesitamos bombas más grandes que el otro. Y si el otro construye una nueva bomba, dicen, pero ellos son malvados. Son malvados, pero lo enseñan. Y he visto eso. He escuchado que en Japón, las personas que enseñan el dilema de seguridad no entienden que si Japón mejora sus fuerzas militares, entonces China lo percibirá como una amenaza. Siguen argumentando que China debería saber que esto es solo autodefensa. Extraño. ¿Puedes explicar esto? Tal vez esto sea demasiado una cuestión de psicología, pero tal vez te hayas encontrado con ello. Sí, pero veamos. No, es en gran medida una cuestión de psicología porque construyes la imagen con los ciudadanos de que estamos amenazados, de que hay enemigos por todas partes. Quiero decir, déjame citarte uno de los argumentos más extraños y absurdos de todos. Hace un par de semanas, la primera ministra danesa tuvo el valor de decir, ella es una mujer socialdemócrata, tuvo el valor de decir que si no detenemos a Hamas en el Medio Oriente, también vendrán a Dinamarca. Sabes, es el nivel en el que estamos. Así que hay psicología en ello. Se llama fearología. Si haces que la gente, a través de los medios, a través de los esfuerzos concertados del MIMA que mencioné, el complejo militar, industrial, mediático, académico, crea que están amenazados, aceptarán lo que sea. Miras a todos los contribuyentes en Europa, ahora cuyo dinero se está desperdiciando en miles de millones, cientos de miles de millones de euros, en una guerra que ya está perdida y que nunca debería haber ocurrido, porque no habría ocurrido si la OTAN hubiera intentado expandirse. Primero, ya sabes, 10 países, y luego intentando con Ucrania también, en contra de todas las promesas que le dimos a Gorbachev. Esa es una larga historia, pero la idea de que puedes amenazar a la gente, hacerles sentir, ya sabes, que el enemigo está a la vuelta de la esquina. Rusia es terrible. Nos van a devorar a todos, ¿verdad? Bueno, he estado viviendo desde 1951 y he estado escuchando que los rusos vienen. No hay un solo ejemplo de que Rusia haya invadido un país de la OTAN o un estado neutral.
Todo es invención. Todos son, ya sabes, narrativas que han superado la realidad. Estos tipos ya no viven en la realidad. Tienes a personas destacadas de Suecia, como dije, altos mandos militares suecos, que dicen que debemos prepararnos para que Putin, Vladimir Putin o Rusia invadan y realicen una ocupación parcial del sur de Suecia. Sabes, me gustaría ver el escenario y no hay personas de los medios que siquiera hagan la pregunta, disculpe, ¿cuál es el escenario que lleva a Rusia a desembarcar en la costa del sur de Suecia, donde básicamente me encuentro? No hay nadie respondiendo a la pregunta, porque tienes el complejo mediático académico. Tienes a los medios como parte de la guerra y la fearología. Y por eso es muy difícil. Solo somos pequeños rincones alrededor del mundo donde estamos discutiendo alternativas a esto, porque no puedes avanzar con ello. No puedes hacer eso en institutos financiados por el Estado. Puedes mirar a SIPRI en Estocolmo, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Ya no hacen investigación para la paz, si es que alguna vez lo hicieron, pero ciertamente no lo hacen ahora. Hacen estudios de seguridad. Incluso puedes verlo en la parte superior de su página de inicio. Ahora dice que es una fuente líder en seguridad internacional. La paz ha sido eliminada. Y están trabajando con la Conferencia de Seguridad de Múnich, etc. Quiero decir, Alva Myrdal, quien fue la mente detrás de esto, quien lo inició, a quien tuve el honor de conocer un par de veces, debe estar revolviéndose en su tumba. La mayoría de los institutos de investigación para la paz en Escandinavia no hacen investigación para la paz, en el sentido que yo lo definí como reducir la violencia. Así que no es tan extraño que esto sea difícil, porque tienen un monopolio en decirles a ustedes, ciudadanos, que deben temer, y nosotros nos encargamos de su seguridad si nos pagan con el dinero de sus impuestos y lo suficiente de él. Y ahora tienes una situación porque hemos cometido el mayor error de la historia al intentar hacer de Ucrania un miembro de la OTAN. Gastas más y más en una guerra que no tendrá éxito y no lograrás desintegrar a Rusia y todas estas ideas extrañas. Pero ¿quién paga la factura? Por eso creo que un movimiento muy efectivo sería un movimiento por la paz que se negara a pagar ese porcentaje del presupuesto nacional del país que va al ejército. Lo pusiera en un fondo y dijera, cuando te comportes y hagas la seguridad de la gente, seguridad de la que podamos ver un resultado, entonces cuando hagas la paz, pagaremos lo que hay en eso. Hasta entonces, el ejército puede hacer ventas de pasteles y vender café y cosas así para financiar las guerras que quieren tener. Sabes, estamos hablando de algo que es fundamental. ¿Cómo lo llamas? Doris Lessing lo llamó Shikasta. Sabes, el gran malestar de la civilización es que creemos en el militarismo. Y ahora ha llegado porque Estados Unidos está cayendo y el imperio está cayendo. Ahora está saliendo a la superficie porque eso es lo último en lo que Occidente es bueno, que es producir armas. Hemos perdido todas las guerras, pero somos muy buenos desarrollando el complejo militar, industrial, mediático, académico. Así que no me sorprende tanto que sea difícil, pero va a suceder en algún momento. Yo diría que cuando caiga el imperio estadounidense, caerá la OTAN, y entonces tendremos todas las oportunidades para crear un sistema global de seguridad humana. Pero nosotros, los europeos, hemos estado arruinándolo durante los últimos 500 años. Quiero decir, tenemos una historia de arruinar la paz una y otra vez. Logramos perder la paz después de la Guerra Fría. Y no es que simplemente se nos escapara de las manos. La tiramos al suelo, la pisoteamos, y luego empujamos a cualquiera bajo el autobús. Y luego evitamos a cualquiera que señalara que no estamos actuando de manera responsable aquí. Es solo que no puedo entender el hecho de que tanta gente siga adelante con esto. Está bien, entiendo que tú y yo tenemos estas profesiones y pensamos en estos asuntos a diario, pero es tan fácil alimentar narrativas tan tontas, versiones tan estúpidas de la realidad. Como que los rusos son los malos
y los ucranianos son los buenos, y los estadounidenses son el caballero blanco en un brillante, el caballero brillante en un caballo blanco, o lo que sea, ya sabes. Esta narrativa de victimización, la narrativa de victimización de los israelíes, de cómo, no, este genocidio es necesario, porque solo se están protegiendo contra el mal, que solo quiere matar aleatoriamente a pobres judíos, ya sabes. Es tan tonto, y es tan obviamente tonto, y en realidad una gran parte del mundo lo ve. Y los europeos, simplemente, como no todos, quiero decir el 25%, 30% no lo aceptan, pero el 70% simplemente asiente y dice sí es lo que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Podrías añadir eso que es nuevo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La OTAN debería haber sido abolida en el 91 porque el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética desaparecieron. Y recuerdo cuando escribí mi tesis en los años 70, fui a la OTAN como un joven estudiante y entrevisté a personas allí. No al nivel más alto, pero a un nivel razonablemente alto. Todos decían lo mismo. Vengo de una generación, mis padres sabían lo que era la guerra. Estoy aquí en la OTAN porque no queremos que vuelva a suceder. Nunca debe haber guerra de nuevo. Y lo principal es, o la razón por la que estamos aquí, es la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y así, lógicamente, llegué a la conclusión de que la OTAN desaparecería cuando el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética desaparecieran. Y estas caídas, por supuesto, en particular, la afirmación llamada ni una pulgada, 550 páginas. En este momento estoy olvidando la historia, el autor de ella se llama Not One Inch. Y dijeron, oh, bien documentado que lo que hicimos en su lugar fue hacer exactamente lo que prometimos a Gorbachev no hacer, que era expandir la OTAN. Y la OTAN, por supuesto, hoy en día la única razón de ser de la OTAN es la expansión. Ya no tiene nada que ofrecer al mundo. Su concepto, su filosofía, sus teorías y conceptos son totalmente, como dije, tonterías intelectuales. Pero eso no puede, es una iglesia, es para personas que lo creen. No es para personas que tienen una mente intelectual y miran lo que sería útil para el mundo. Así que la banalidad de esto, permíteme decir esto a un nivel más profundo, Pascal, también tiene que ver con el hecho de que somos una cultura cristiana. Todo está dividido en dicotomías, bueno y malo, izquierda y derecha, y puedes seguir como mujeres u hombres o lo que sea, ya sabes. Y eso también se aplica a Rusia, que es básicamente cultura occidental, mundo occidental, y quería, por cierto, ser parte de Occidente. Ahora, en resumen, cuando tienes esas cosmologías sociales subyacentes, o como quieras llamarlas, y le sumas la capacidad de dominar por medios militares porque has sido el líder del mundo, tienes un cóctel muy peligroso y no lo ves. Sabes, la cosmología está definida por algo en lo que operamos, pero no es tan fácil verlo. Puedes verlo desde afuera. Ahora, si tomas a los chinos, ellos se basan en los 5 principios de coexistencia pacífica que Zhou Enlai y Nehru establecieron hace 70 años. Y esa es una forma de pensar completamente diferente. Eso es no interferir en el sistema político de otra persona. Por eso no ves a los chinos exportando hoy la idea de, ya sabes, sistemas de partido único o economías mixtas o confucianismo. Simplemente dicen, no nos importa qué tipo de personas sean, pero podemos hacer negocios juntos y podemos obtener beneficios. Podemos hacer un ganar-ganar con una especie de reparto equitativo de los beneficios. Es una forma de proceder completamente diferente. Es una forma de pensar mucho más defensiva. Los chinos no han construido bases alrededor del mundo. Los estadounidenses tienen 650 bases en 130 países. Puedes seguir así. Quiero decir, creo que para responder a tu pregunta sobre cómo es posible, es posible porque lo que hacemos está tan arraigado en las formas en que pensamos en la civilización occidental, si es que es una civilización. La cosmología es que es natural para nosotros salir y dominar a todos y convertirlos en nuestros consumidores de Coca-Cola, democracia, derechos humanos o lo que sea. Eso ahora está llegando a su fin, porque eventos como las diferentes guerras, la guerra contra el terrorismo,
el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania y la destrucción de Nord Stream son todos clavos en el ataúd de ese dominio occidental. No soy tan pesimista sobre el futuro, porque Occidente desafortunadamente está en un proceso autodestructivo. Hacemos todas estas cosas y somos el 11-12% de la humanidad. Todo el otro 88% ve lo que hacemos en Gaza y dicen que no podemos liderar el mundo en el futuro. Es muy triste. Es muy, muy triste. Nunca he sido antioccidental. Soy un producto de la cultura y cosmología occidental y solo veo autodestrucción. Los chinos y los rusos no van a ser destruidos por esto. Nos vamos a destruir a nosotros mismos porque tenemos todas estas imágenes. Desperdiciamos nuestro dinero en militarismo y nuestras sociedades se desmoronarán. Ya no hay nada que funcione en el mundo occidental. No recuerdo haber estado en un tren en Suecia que salga a tiempo. Lo hacía cuando llegué a Suecia hace 52 años. Había orden y las cosas funcionaban. Hoy no funciona. El miedo que tengo, estamos socavando nuestras propias fortalezas. El miedo que tengo es que la cosmología occidental en sí misma, y creo que esa es una buena expresión de ello, es, aunque altamente violenta y bastante destructiva, e incluso en gran medida autodestructiva, es extremadamente buena para crear el mismo entorno que ella misma evoca. Ya sabes, para crear tus propios enemigos, ¿verdad? Eso es parte de lo que esta cosmología necesita, ¿verdad? Necesitas un enemigo, necesitas un otro significativo, y desafortunadamente es bastante buena para formarlos. Y tal como vemos ahora, ya sabes, Occidente básicamente aprueba un ataque a Rusia, y luego Rusia responde con un nuevo tipo de misil. Y luego Occidente dice, mira, te dijimos que son tan malvados. Son exactamente los enemigos que te dijimos que son. Y hacen lo mismo con los chinos. Exactamente. Así que absorbe a los demás, ¿verdad? Entonces, no te preocupa que podamos meternos en la Tercera Guerra Mundial, que nosotros mismos conjuramos. Sí, lo soy. Y siempre he hecho la comparación probablemente provocativa. ¿Qué habría hecho Hitler en su búnker en Berlín si hubiera tenido armas nucleares? Sabes, Gorbachev era una persona muy decente y visionaria. Sabía que su sistema estaba cayendo y quería trabajar con Occidente. Lo considero un gran estadista, aunque luego cometió algunos errores bajo la mirada de los chinos. Cometió el terrible error de implementar un sistema multipartidista y todo eso. Es una lagords. President reconoció que su sistema había terminado y que necesitaba sacar lo mejor de ello. De Robert Einstein, Sájarov se fuera libre, etc. Y luego él dijo, oye, ¿cómo vamos a cooperar? ¿Cómo creamos un nuevo hogar europeo donde no tengamos este militarismo y esta confrontación de bloques y todo eso? Así que eso es lo que no estoy seguro, o estoy seguro de que no tenemos tales personalidades, tales líderes en el mundo occidental, en los países de la OTAN, en los Estados Unidos. Así que sí, eso significa que puedes ver dos escenarios, muy a grandes rasgos. Más, por supuesto, pero un escenario sería que Estados Unidos implosiona, se desintegra desde adentro, cosas que ya no funcionan, infraestructura que no funciona, nadie obedeciendo más, demasiados conflictos dentro de la OTAN, etc. El otro, por supuesto, es el escenario de explosión. Y es entonces cuando descubres que tu sistema está al final, cuando tus imperios llegan a lo que todos los imperios hacen, caen. No hay imperio que dure para siempre. Y este, por cierto, será el último, porque los chinos no son tan tontos como para construir un nuevo imperio e intentar gobernar el mundo. No está en sus genes. No está en su cosmología hacer eso. Entonces podrías ver a alguien sentado en la Casa Blanca haciendo estallar todo, ya sabes, lanzando armas nucleares tácticas en otro lugar. Y cuando hablamos de Europa, no me olvides decir para mí George que el que mencionaste antes.
¿Cómo es posible que los políticos, líderes y ciudadanos europeos acepten la posibilidad de ser masacrados en una guerra nuclear en Europa iniciada por la OTAN, que está liderada por Estados Unidos? ¿Sabes? Sí, Dios no lo quiera. Ucrania lleva a un intercambio de armas convencionales muy serias o armas nucleares tácticas en Europa. Nosotros somos los que pagamos el precio, no los estadounidenses. Esto no va a involucrar misiles balísticos intercontinentales. Será en el campo de batalla de Europa donde estoy sentado. No puedo entender que no haya ni siquiera un sentido de decencia entre los líderes europeos para decir que no vamos a ser las víctimas de esta política que la OTAN ha estado persiguiendo durante 30 años, tratando de incluir a Ucrania. Todos están apoyando esto. Vamos a vencer a Rusia y vamos a hacer que Ucrania sea parte de la OTAN y todo eso. Está completamente dentro de la narrativa. No tiene nada que ver con la realidad. Y cuando toda una civilización y personas en el poder, personas que tienen toneladas de armas, incluidas armas nucleares, ya no usan un análisis racional, sino que están en un pensamiento grupal emocional, entonces es peligroso. Y no estoy aquí diciendo que no es peligroso, pero me niego a dejarme disuadir por el peligro y rendirme. Por eso veo como mi trabajo como investigador de la paz decir, oye, hay 300 alternativas a esta regla. Me alegra mucho que estés haciendo eso, y estoy muy de acuerdo. Tengo mucho miedo de que Europa, en este momento, esté en este momento ideológico, que en realidad la gran Europa tiene de vez en cuando. Y en realidad no solo Europa, sino Eurasia en general. Tal vez sea algo general. Hay momentos ideológicos en los que civilizaciones enteras comienzan a destruirse a sí mismas. Los rusos lo hicieron entre 1917 y la década de 1950 con la revolución bolchevique y tras la purga de su propio pueblo. Los chinos también lo hicieron. Quiero decir, el gran salto adelante, la revolución cultural, esos fueron momentos en los que destruyeron su propio patrimonio cultural. Y la Unión Soviética, básicamente, se erosionó desde dentro. Y tal vez ahora Europa esté en esa fase. Y esto va a ser extremadamente peligroso. Quiero decir, los nazis estaban en esa fase. Quiero decir, genocidar a millones de tu propia gente. No haces eso cuando eres una sociedad sana, ¿verdad? Probablemente los israelíes también estén allí, porque son las mismas personas viviendo en la misma parcela de tierra, ¿verdad? Estás matando a las personas sobre las que se construye parte de tu prosperidad. Así que, claro. Creo que es una comparación global muy válida la que estás haciendo. ¿Por qué caen los imperios? Caen no solo porque son conquistados o invadidos por alguien más, sino por factores internos. Exageran en algo. Se vuelven autodestructivos. Y me temo que nadie en la esfera política occidental, quiero decir, la esfera política formal, ve lo autodestructivo que es todo en este momento. No creo que la señora von der Leyen tenga idea de nada, pero vamos a ganar, sin importar el precio. El primer ministro danés que mencioné tiene la misma actitud. Eswara, Suecia y Finlandia son miembros de la OTAN. No les quedan pensamientos independientes. Simplemente siguen al rebaño, y el rebaño dice que vamos a vencer a Rusia en Ucrania. Eso podría salir terriblemente mal, pero también puede simplemente desmoronarse para ellos. Eso es lo que todavía espero. Pero lo principal es que aquellas personas que trabajan en contra de todo esto deberían volverse constructivas. Deberían convertirse en médicos. Deberían centrarse en la curación y el tratamiento, incluso si suena irreal. Porque, y esto es lo que siempre cito, la reina de la investigación por la paz, Elise Boulding, siempre decía que no se puede hacer que la gente trabaje por algo que no puede imaginar. Entonces ya sabes, todas estas personas pacifistas y expertos en seguridad y otros que se sientan y tienen seminarios estas mismas semanas y meses sobre, ya sabes, la Tercera Guerra Mundial y la guerra nuclear y que viene pronto y todo eso, yo digo, cállense, esto no es útil.
1. No sabes qué desencadenará una guerra nuclear. 2. No sabes qué sucederá. 3. Piensa en otra cosa, sé más constructivo, porque cuanto más hablas sobre el riesgo de guerra nuclear, más apoyas al complejo militar industrial, mediático, académico y a todos los bastardos que están militarizando esta cultura hasta la muerte. Estás participando porque careces de creatividad sobre posibles alternativas. Y Pascal, si tú y yo vamos a un médico y él o ella hace un diagnóstico y un pronóstico y dice estarás muerto en un año porque tienes esta y aquella enfermedad, no piensas que es un muy buen médico. Irás a otro y dirás, doctor, ¿qué se puede hacer al respecto para que no muera? Y eso es lo que la gente del Movimiento por la Paz y otros deberían comenzar a hacer. Y no son movimientos por la paz, son movimientos antimilitaristas. Parece que soy muy crítico. Sé que es parte de lo mismo. Tienes que hacer un pensamiento crítico. Tienes que hacer un diagnóstico de lo que sucederá si esto continúa. Y luego tienes que proponer alternativas. La última parte es en lo que prospera el complejo militar industrial, que tan pocos investigadores, movimientos, etc. y políticos están pensando en las alternativas perfectamente posibles a este camino. No se puede iniciar una discusión en este momento. Estoy totalmente excluido de los medios daneses y suecos, lo cual no era el caso hace 20 o 30 años, porque saben que diría que es fácil hacer la paz en Ucrania. Sabes, si empiezo a decir eso, la gente piensa que esto es realmente peligroso. Detengan a ese hombre. ¿Por qué? Razón. La razón es que los tomadores de decisiones, parlamentarios, siempre se critican entre sí. Son criticados por los medios y los editoriales. Los editores en jefe son criticados por la gente. La crítica no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es cuando la gente dice, oye, se podría hacer de manera diferente. Podríamos hacerlo de una manera mucho más inteligente. Ahí es cuando los políticos dicen, ups, alguien tiene mejores ideas de las que creemos tener. Así que siempre cito, y perdón si me han oído decir esto antes, pero creo que es un diagnóstico tan preciso de nuestro tiempo. Es George Bernard Shaw, el autor irlandés y dublinés, quien dijo, la mayoría de la gente mira al mundo y pregunta ¿por qué? ¿Por qué hay todos estos problemas? Lo que deberíamos hacer es mirar al mundo como podría ser y preguntar ¿por qué no? Eso es lo que hago, y eso es lo que creo que es la investigación para la paz. That's what I do, and that's what I think peace research is about. Es un buen enfoque. Y ya que estás utilizando la metáfora médica, me gustaría compartir mi motivación básica para hacer lo que hago, que es que veo la guerra como un cáncer. Y si el cáncer se vuelve demasiado grave, devorará todo el cuerpo de la humanidad. Y hay dos enfoques para trabajar con eso. Uno es intentar curar el cáncer y hacerlo desaparecer por completo, lo cual para mí es el enfoque de las Naciones Unidas. De arriba hacia abajo, eliminemos la guerra. La otra manera es un método más antiguo, pero que ya no estamos utilizando, que es intentar aislarlo. No intentes irradiarlo. Intenta asegurarte de que no se propague. Y la neutralidad es en realidad el antídoto para eso. Si extiendes cordones sanitarios de neutralidad, entonces puede que no elimines todas las guerras, pero podrían permanecer pequeñas y locales y resolverse porque se quedarán sin impulso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que tu idea, la forma en que distingues entre los dos enfoques, es brillante, Pascal. Gracias por darme eso. Creo que si dices aislamiento podrías decir, y solo estoy probando esto contigo como dos intelectuales lanzándose cosas el uno al otro para ver cómo reacciona el otro. Un buen diálogo termina con signos de interrogación, no con signos de exclamación. Yo diría, ¿no ves al actual 11-12% del mundo, a quienes llamamos Occidente, aislándose? Sabes, no veo alrededor del mundo, no veo cuando estoy en China y hablo con la gente, no veo ninguna fascinación por lo militar. No veo ninguna fascinación por la guerra. Hablan de paz.
Acabo de ser invitado a esta celebración de los 5 principios. Estoy sentado allí escuchando en el Salón del Pueblo al presidente Xi Jinping y al ministro de Asuntos Exteriores, etc., todos hablando durante horas sobre la paz, cómo estructurar el mundo para que podamos ser más pacíficos, cómo no dominar a otros países, etc. Y la gente dice, está bien, te paga el Partido Comunista. No, no es así. Bueno, solo digo que hay un enfoque tan diferente. Mientras que cualquiera a quien escuches en el mundo occidental hoy está hablando de guerra y el riesgo de guerra y amenazas y de qué debemos protegernos. Quiero decir, lo he escrito y lo defiendo. El mundo occidental se ha vuelto mentalmente enfermo, y eso es muy triste, pero creo que el aislamiento está llegando. La gente está harta de ver 650 bases estadounidenses alrededor del mundo. Ve a Okinawa, cerca de donde te sientas. He estado allí, así que, en resumen, el militarismo, cuando se desborda acá sobredesarrollado, será su propio cáncer devorándose a sí mismo. Y luego puedes decir que eso es muy triste. Y sí, si Occidente no tiene la capacidad intelectual para rescatarse de la sobremilitarización, para militarizarse hasta la muerte, entonces no hay nada que podamos hacer al respecto. Es solo un imperio más cayendo. Y como dije, será el último, porque no está en los genes de los japoneses o los chinos construir imperios, porque el imperio se construye sobre el pensamiento misionero. Otros deben ser como nosotros. Si miras lo que dicen los chinos, no quieren que otros sean como los chinos. Los chinos, al igual que los japoneses, quieren ser específicos, únicos y ellos mismos. No están tratando de convertir a todos en confucianistas o algo por el estilo. Es muy fascinante porque la gente siempre dice con un nuevo mundo multipolar, multinodal, oh, China simplemente se convertirá en el nuevo imperio. Qué ingenuo eres, Jan. Creo que es muy ingenuo creer que los chinos construirán un imperio modelado según los Estados Unidos de América o el Imperio Británico. No creo que lo hagan. No puedo probar que no lo harán, pero no veo nada en su cosmología social se lleve a eso. Aquí es donde tú y Jeffrey Sachs estarían de acuerdo, y donde se oponen a John Mearsheimer, porque John Mearsheimer, a pesar de su brillante análisis, que está basado en la realidad y en el reconocimiento real de los diferentes actores y sus factores motivacionales, todavía, al final del día, proyecta motivaciones europeas sobre los chinos. Por eso piensa que actuarán exactamente como los europeos. Le tengo el mayor respeto, pero creo que está equivocado en eso. Askepto es muy útil. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos y por nosotros? Realmente me refiero al nosotros, como tú y yo, más todos los que están escuchando, que están en China, en Indonesia, en Tailandia, pero también en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en Europa. Las personas que realmente comparten esta visión. ¿Cómo ayudamos a poner fin al antiguo imperio euroamericano de manera pacífica? Dejar que caiga pacíficamente, más o menos de la misma manera en que la Unión Soviética desapareció pacíficamente sin, ya sabes, explotar. Para mí esto es como huevos crudos. Y si uno de ellos cae, entonces boom. Entonces, ¿cómo no dejamos caer los huevos? Esa es una muy buena pregunta. Nuevamente, Pascal, disfruto esta conversación que no es una entrevista, sino una conversación. Creo que escribí hace algunos años, también inspirado por Johan Galtung, quien preguntó, ¿hay alguien que pueda ayudar a los Estados Unidos? Sabes, él predijo que caería como un imperio. Permíteme aclarar eso a tus espectadores. No estoy hablando de los Estados Unidos como sociedad. Estoy hablando del imperio. Y, por supuesto, los imperios cuestan tanto que consumen los recursos en algún momento que necesitas tu propia sociedad. Y eso es lo que se puede ver en la infraestructura en los Estados Unidos hoy, y la pobreza y todo eso. Pero él preguntó, ¿quién puede ayudar a los Estados Unidos? Y la respuesta fue solo sus amigos.
Y creo que desafortunadamente, los amigos de Estados Unidos, que básicamente son Europa, y los aliados en los países de la OTAN, no son capaces de hacer eso. Pensé en eso hace algunos años. Pensé que era una buena idea, un buen punto de vista. Bueno, puedes decirle a un amigo que está en el camino equivocado, que está bebiendo demasiado o que está gastando demasiado en armas. Pero no estoy seguro porque Europa ha demostrado, si no antes, que no tiene una política independiente de Estados Unidos. Acepta, ya sabes, cosas como la destrucción de Nord Stream, acepta las sanciones, etc. Así que soy bastante pesimista en ese aspecto. Mi esperanza sería que las cosas se desmoronen lentamente, pero de manera razonablemente ordenada en el mundo occidental, para que en algún momento alguien en el mundo occidental diga, unámonos a ellos porque no podemos vencerlos. Y eso debería suceder antes de que Estados Unidos y la OTAN, etc., se hayan desmoronado completamente en una guerra. Tú y yo solo podemos sentarnos y especular sobre eso, porque la guerra que todos tememos, pero que me niego a dejar que me disuada en mi trabajo y mi vida privada, podría suceder esta tarde. Tienes que reconocer que esa es la situación en la que estamos. Pero eso también debería llevar a todos los que son pagados con montones de dinero por el sistema militar llamado OTAN a preguntarse, ¿por qué demonios esa alianza, que nos prometió paz, terminó siendo el principal actor y el principal luchador de guerras? Entonces, quiero decir, el proceso podría ser algo que haga a la gente pensar. Nos dijeron bla, 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 y hoy estamos en la situación opuesta. Nos dijeron que la paz vendría con dinero y armas. No es así. Y como alguien dijo, si las armas fueran un camino hacia la paz, habríamos tenido paz hace mucho tiempo. Así que lo primero es la autorreflexión. ¿Qué ha salido tan mal en comparación con lo que nos dijeron? Y lo otro será sentarse y tener futuros seminarios. Será hacer libros blancos. Será hablar solo de alternativas. La razón es que, mientras hablemos de la guerra, estamos dentro de la agenda y el discurso de los militaristas. Y estamos en una posición defensiva, diciendo que estamos en contra de la membresía de la OTAN para Suecia, o estamos en contra de esta arma, o estamos en contra de la guerra, estamos en contra de esto y aquello. Ellos establecen la agenda. Si empiezas a decir, oye, podríamos hacer las cosas de manera completamente diferente, mira aquí, hay buenos ejemplos en el mundo. Se puede hacer de otra manera. Resolución de conflictos, no violencia, pensar en el futuro, un mejor orden mundial, multipolaridad, defensa alternativa. Tal vez alguien, solo puedo esperar eso. Tal vez alguien se despierte y diga, oh mierda, nunca pensé en eso. Y eso es lo que hace que el mundo cambie. Es cuando la gente dice, nunca pensé en eso. No hace que el mundo cambie decir que la guerra viene mañana. Por eso soy muy reacio a decirte lo que acabo de decir. Pero por otro lado, no estoy aquí sentado siendo ingenuo y creyendo que no puede haber una guerra, porque muy bien podría haber una guerra por tu crimen. No por Ucrania, lo siento, sino por la formación de conflictos que llevó a la guerra en Ucrania. Permíteme ser preciso. No, completamente de acuerdo. No, completely agree. This is probably where we just at some point have to. Probablemente aquí es donde simplemente, en algún momento, tenemos que usar el consejo que una vez recibí de mi mejor profesor de filosofía en la universidad. Si quieres estar en desacuerdo con alguien y no quieres que se cierre, solo necesitas mentirles en la cara y decirles, estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo que venga después del G puede ser lo opuesto a lo que te acaban de decir. Pero primero necesitas decirles que estás de acuerdo con ellos para mantenerlos abiertos a la sugerencia. Tenemos que mantener esta discusión abierta, Han, pero tengo que irme. Así que si la gente quiere leer tus escritos o seguirte, ¿a dónde deberían ir? Bueno, básicamente estamos en dos lugares. Estamos en Transnational Live, nuestra página principal, la página de la Fundación, con archivos desde 1986, cuando comenzamos este trabajo, que está dedicada al artículo 1, hacer la paz por medios pacíficos. Para eso estamos aquí.
Y luego tenemos una presencia en rápido crecimiento en Substack. También ahora con muchos videos porque pertenezco al grupo en expansión de personas que han sido expulsadas de YouTube, así como de Vimeo. No puedes iniciar sesión, no puedes hacer esto, así que ponemos todos los videos allí. Por ejemplo, el video que ahora pones en los videos de Neutrality Studies en tu canal de YouTube, lo tomaremos y publicaremos en Substack. Así que eso es lo que hacemos y luego estamos frecuentemente en todo tipo de redes sociales también. Estamos tratando de usar las oportunidades que nos brindan, pero también estamos haciéndonos más pequeños, por ejemplo en Facebook. Podemos vivir con eso. Estamos creciendo muy rápido en medios chinos y otros no occidentales porque el resto del mundo busca la paz y el mundo occidental busca más militarismo. Así que soy bastante optimista, pero Transnational Pool Live es donde tendrás acceso a todo lo demás que hacemos. De acuerdo. Pondré todo eso en la descripción a continuación. Jan Oberg, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias por la buena conversación. Realmente la disfruté.